Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todos estén muy bien y muy bienvenidos a este segundo episodio del podcast Camino a la Cumbre, una conversación sobre economía plateada. En este segundo capítulo sabemos que estamos hablando de temas de economía plateada para dejarlos a todos invitados a participar de la segunda versión de la Cumbre de Economía Plateada el 3 y 4 de diciembre. Soy Daniela Ramírez, coordinadora de proyectos de Cineolab UC y estaré acompañándolos como la coordinadora o la presentadora de este podcast. Así que hoy tenemos un tema muy entretenido y fascinante, que es mercado laboral intergeneracional, futuros posibles. Vamos a estar conversando sobre cómo abordan la situación laboral de las personas mayores sobre 50 años y vamos a tratar de identificar algunas barreras y desafíos que se enfrenta la población al buscar empleo en esta etapa de la vida. ¿Cómo pueden entonces las empresas y organizaciones mejorar la gestión de la edad para así promover un ambiente inclusivo que maximice el potencial de los colaboradores? Vamos a estar descubriendo eso en el capítulo de hoy día. En el estudio nos acompaña entonces María Jesús García Huidobro, que es gerente de desarrollo de negocios de Trabajando.com. María Jesús tiene una gran trayectoria en el mundo del empleo y es una experta en temas de integración intergeneracional en el ámbito laboral, algo fundamental en el contexto del que vamos a conversar el día de hoy. Así que muy bienvenida María Jesús a este nuevo episodio del podcast. Queremos saber cómo llegas hoy día, cómo estás, para que te presentes un poquito a nuestros auditores. Hola Daniela, muchas gracias por la invitación. Llego muy contenta porque creo que estos temas no se hablan lo suficiente. Es un tema súper relevante que a mí personalmente me interesa mucho. Así que en verdad expectante por todo lo que vamos a hablar hoy día. Súper. Cuéntanos María Jesús, es un gusto tenerte aquí por supuesto. Estamos comenzando recién a hablar de estos temas. ¿Nos podrías contar un poquito de esta trayectoria laboral y cómo terminas trabajando en todo lo que es inclusión intergeneracional en el ámbito del trabajo? Bueno, yo me dedico principalmente a través de mi carrera profesional, me he dedicado al marketing, pero siempre me han llamado mucho la atención los temas sociales y poder tener un trabajo que realmente tenga un impacto. Y en esa línea ya llevo más de 6 años, casi 7 años, trabajando en empleo. Y en empleo me di cuenta de que había una posibilidad tremenda de poder ayudar a las personas y sobre todo a algunos segmentos que son los más desfavorecidos, a los que el mercado laboral les presta menos ayuda. Y entendamos que finalmente el empleo es una necesidad básica para prácticamente todas las personas y que tener un buen empleo nos puede cambiar realmente la vida, no solo económicamente, sino que también en el desarrollo personal y profesional. Entonces, en esta búsqueda de poder apoyar, para mí hay 2 grupos que son fundamentales, que son los que personalmente más me llaman a poder hacer algo en específico, que son las personas mayores. Entonces empecé a investigarlas un montón, empecé a tratar de entender y a visualizar qué era lo que estaba pasando en Chile y que efectivamente había oportunidades tremendas y que estábamos muy atrasados para lo que se nos venía en el futuro. Y por otro lado también las mujeres. Y ahí también vemos que esto se superpone y hay un espacio de trabajo importante de las mujeres mayores. Así que durante mi trayectoria en empleo han sido 2 temáticas que me importan mucho y por lo mismo hace ya un poquito más de un año en Trabajando.com lanzamos una plataforma de trabajo para personas mayores de 50 años. Entonces también es uno como de los proyectos que valoramos un montón, personalmente lo valoro mucho, porque no solo es como dar ofertas de trabajo, algo transaccional, sino que también poder como apoyar a las personas un poquito más integralmente, desde dar consejos, asesorar. Entendemos que es un proceso súper difícil cuando uno pasa quizás de que tenías 40 y tantos años, tenías un buen cargo, eras valorado dentro del mercado laboral y después llegas a tener 50 y te empiezan a cerrar todas las puertas. Entonces hay un tema cultural tremendo que tenemos que ir avanzando y eso a mí me llama mucho la atención y por eso me he ido desarrollando ahí, también porque trabajo en temas de diversidad, equidad, inclusión en general y de sostenibilidad. Y pensando en este cambio que ha estado teniendo el mercado laboral en general, con el cambio demográfico también al que nos enfrentamos, ¿cómo crees que está actualmente el tema de integración intergeneracional? Mira, yo creo que todavía estamos lejos de
la meta o de lo que en verdad nos gustaría, tanto por la oferta laboral que están ofreciendo las empresas. O sea, en el fondo entendamos, no existen trabajos que sean para personas mayores específicamente o trabajos que sean para jóvenes o para mujeres o para hombres. En general tratamos de promover que lo más sano es que la oferta laboral sea para todos, pero sabemos que hay culturalmente muchos sesgos, muchos prejuicios, que las empresas, de repente ni siquiera el área de recursos humanos, sino que quien quiere contratar, la jefatura dice, no, yo quiero una persona que tenga máximo 35, que sea moldeable, que sepa de tecnología, y viene con una bolsa de prejuicios. Hay que hacerse cargo, y en ese espacio, esos prejuicios, las personas de más de 50 años muchas veces empiezan a quedar fuera. Es que no va a tener flexibilidad, es que va a ser mañoso, es que cómo va a tener un jefe que va a ser más joven que él o que ella. Entonces yo creo que hay un desafío tremendo, pero también por el otro lado vemos que hay un desafío de las personas, de cómo estas personas van como digitalizándose en el caso de que no lo estén, manteniéndose al día con los conocimientos de las últimas tecnologías, con ese aprendizaje permanente, continuo que se requiere hoy día para todos. Entonces, en el fondo, cómo estar al día con lo que se está solicitando y cómo buscar trabajo también activamente, porque, por ejemplo, yo veo en la plataforma en trabajando.com, menos del 9% de las personas que postulan cotidianamente a los puestos de trabajo son personas de más de 50 años. Entonces, en el fondo, también quizás no están buscando por las herramientas adecuadas, y eso también cuesta más que puedan encontrar las oportunidades correctas. Claro. Sumado en el fondo a estos prejuicios también que muchas veces terminan como profecías autocumplidas. Exacto. Es decir, como no voy a encontrar trabajo, no busco, y quizás se guardan también totalmente. Es como una problemática multifactorial que se va acumulando las distintas situaciones que lo van complejizando por distintas. Claro. Y cuando hablamos también de esta integración, ¿no? ¿Qué oportunidades ves en el trabajo intergeneracional? El hecho de poder sacar, o cómo se puede sacar el máximo potencial en estos vínculos de distintas generaciones. Mira, hay diversos estudios que se han hecho a nivel mundial que hablan de como las ventajas de los equipos diversos, ¿ya? Cuando hablamos de equipos diversos, obviamente es hablar de no solamente intergeneracional, que es un factor muy importante, pero también en temáticas de género, culturales, socioeconómicas, o sea, todo lo que uno se puede imaginar. ¿Por qué? Porque normalmente en nuestro país estamos acostumbrados a generar equipos bastante homogéneos, y eso significa que pensamos igual, ante un problema vemos las mismas soluciones, tenemos como los mismos recursos, el mismo set de recursos. En cambio, cuando uno tiene equipos diversos, son equipos más creativos, más resilientes, pueden enfrentar los problemas de distintas formas. Y en el mercado laboral actual y en la economía actual, tener la resiliencia y la flexibilidad para poder adaptarnos a distintas cosas es fundamental. Entonces, y cuando uno mira como las características de las personas mayores, primero sus niveles de rotación son muchísimo más bajos, que es un dolor de cabeza para gran parte de las empresas hoy. Las personas mayores son más comprometidas, quieren estabilidad, quieren un compromiso y son camiseteados. Por otro lado, ya tienen experiencia, que ya se han enfrentado a problemáticas, ya han solucionado algunas cosas, ya han liderado equipos. Entonces tienen una capacidad de ver los problemas más desde afuera, con más templanza, más capacidad de resolver. También son adaptables, a diferencia de lo que muchas veces se cree. Pueden aprender, pueden flexibilizar cosas. Entonces, obviamente, dentro de cualquier generación y de cualquier ámbito vamos a tener algunas personas que sean más flexibles, otras menos flexibles. O sea, pero no podemos generalizar. Entonces tiene características que son muy buenas, que son complementarias, por ejemplo, con un joven que quizás va a estar metido en las tendencias, en lo nuevo, en lo digital, pero que le falta la experiencia, que le falta la capacidad de resolver conflictos, que tiene menos habilidades para manejar la relación con otros, con clientes incluso. Entonces, poder obtener lo mejor de cada mundo es muy útil. Y en términos de cultura también enriquece, porque se hacen culturas que tienen más... son menos homogéneas, pero que en el fondo cada uno trae más a la mesa, aporta más a esta conversación. Súper. Hay una frase que me gusta harto, pero no crean que es mi frase, la escuché en alguna parte, que es, en la diversidad está la riqueza. Exactamente. Total, precisamente. Sí.
Súper. Y ahí cuando hablamos también de este cambio, que las empresas tienen que hacer algo distinto, ¿cómo has visto tú quizás que las empresas han estado empezando esta adaptación? ¿Qué cambios han estado generando y que hayan tenido quizás un impacto que podamos ver en la actualidad? Mira, yo creo que, como te comentaba antes, todavía falta mucho camino por delante. Son pocas las empresas que son activamente pro la multigeneracionalidad. Hay algunas que lo hacen como un poquito por inercia, lo que tocó, o sabemos que también hay rubros que se prestan más para eso que otros. Pero en el fondo vemos empresas que efectivamente quieren contratar a personas mayores, y esas personas mayores, ojo, para mí uno de los factores muy importantes es que sea para todos los cargos. No como, bueno, es que mira, yo soy un banco, entonces voy a poner una persona mayor que reciba a la gente en la puerta, pero para los cargos de jefatura, los cargos de liderazgo, los cargos de toma de decisión, no. Ahí yo elijo a la persona que tiene la edad que a mí me acomoda. En el fondo es empezar las empresas que van en buena línea están evaluando talentos. Y el talento no tiene edad necesariamente, o sea, en el fondo las condiciones que pueda tener la persona que necesito para el cargo no tiene ninguna relación necesariamente con la edad. Y por otro lado también es entender que nosotros tenemos que ir capacitando sobre las brechas que puedan tener las personas que estamos contratando, porque nadie va a llegar 100% preparado para el cargo. Entonces, en el fondo, quizás si yo voy a contratar a una persona que es muy joven, voy a tener que coacharle el liderazgo. Si yo voy a contratar a una persona que es mayor, quizás le voy a tener que hacer alguna capacitación en herramientas tecnológicas que use dentro de la organización. Hay modelos de mentoring, de reverse mentoring, jóvenes que mentorean a personas mayores y que es súper enriquecedor también. Entonces, hay empresas que ya están en esta línea, y un punto que también es súper importante, hicimos un estudio hace poco trabajando y le preguntamos a las personas, a más de 12.000 personas, ¿cuál es el segmento que más deberían apoyar las empresas para poder tener como programas y proyectos de inclusión más eficientes? Y les preguntamos, por ejemplo, por personas migrantes, personas con discapacidad, personas mayores, mujeres, jóvenes, de todo tipo. Era un listado como de 10 segmentos que son súper relevantes en general. Y las personas mayores estuvieron en el segundo lugar después de las personas con discapacidad. Entonces, para las personas jóvenes también es importante. En el fondo ya está como permeando no solamente a las personas mayores, sino que en los jóvenes, que chuta, todos vamos a llegar ahí. Y que en el fondo afecta a nuestros papás, afecta a nuestros familiares, a nuestros cercanos. O sea, es algo que es muy transversal y que va aumentando cada vez nos envejecemos como población. Claro. Es muy importante en el fondo de lo que vas comentando. Creo es tan crucial el poder hablar desde esta diversidad, la riqueza que se genera, pero también el cambio de mentalidad que no solo empresas tienen que comenzar a generar, sino que todos somos parte. Al final las empresas se constituyen por personas, y cuando nosotros normalizamos esta discriminación por edad, pensar que hay una edad mejor para algún puesto, encuentro muy importante de empezar a conversarlo para sacarlo. Y también trabajar los sesgos dentro de las organizaciones y desde el lenguaje, de dejar de hablar de el abuelito, que el viejito, que el tatita. Ay, es que trabaja una persona mayor y la vamos a tratar de tía por cariño. Claro. O sea, se entiende que es por cariño, pero en el fondo ya vamos poniendo una distancia que muchas veces empieza como a generar algunos problemas en el día a día en la dinámica laboral. Entonces, eliminar esos sesgos, entender que las personas de más de 50 años están absolutamente vigentes y que también en muchos casos no solo quieren trabajar porque tienen las herramientas y las capacidades, sino que necesitan trabajar. Entonces también es un derecho. Y ya pensando de miras al futuro, de 10 a 20 años, ¿cómo te imaginas el mercado laboral? ¿O cómo te gustaría que se viera? Mira, yo creo que de 10 a 20 años más, espero que efectivamente vayamos avanzando en esta mirada desde el punto de vista de las empresas. Las empresas muchas veces avanzan más rápido que las políticas públicas, y sobre todo cuando tenemos una presión de los consumidores. ¿Ya? O sea, cuando en el fondo nosotros nos encontramos con una encuesta que las personas esperan que las empresas tomen acciones sobre las personas mayores,
eso es una muy buena señal, porque obliga a las empresas a hacerse cargo. Entonces yo creo que eso va a ir mejorando, pero tiene que ir acompañado, en mi opinión, con políticas públicas. Actualmente no hay muchas políticas públicas que apoyen la inserción de personas mayores. Y por otro lado también, cuando vemos las nuevas legislaciones que han salido, por ejemplo, la ley de 40 horas quita un poco de flexibilidad, reduce las jornadas laborales, lo cual es maravilloso, porque también sabemos que a veces cuando ya somos mayores queremos un poco más de descanso, mejor conciliación de la vida laboral y personal, hay un poco más de desgaste físico y eso también es un hecho. Pero la ley de 40 horas, por ejemplo, al rigidizar el artículo 22, permite menos flexibilidad dentro de las jornadas laborales, que es algo que también nos va a alejar un poco de este público, ¿ya? Porque al final vamos a decir, no, pero es que el cabro de 25 años se puede adaptar a todo y puede trabajar las 40 horas y la puntual a las 8 de la mañana, se va a tal hora. Entonces yo creo que también tiene que haber un acompañamiento, una sensibilización y un apoyo desde las políticas públicas para entender que tenemos que idealmente ir adaptando las jornadas laborales a las distintas personas. Y ojo que esto no solo pasa con las personas mayores, también con padres y madres que puedan tener flexibilidad laboral para poder acompañar a sus hijos, o personas más jóvenes que tengan que cuidar a personas mayores que tengan alguna enfermedad. O sea, en el fondo, la conciliación de la vida laboral y personal es indispensable para poder integrar a más personas al mercado laboral. Entonces nos encontramos, por ejemplo, con personas, con mujeres, como te comentaba al principio, que tienen poca inserción en el mercado laboral cuando son mayores por las lagunas, porque no han podido trabajar por labores de cuidado, por ejemplo. Entonces, tenemos que ir reduciendo eso también en las mujeres jóvenes para que cuando lleguen a una edad más adulta no les cueste tanto reintegrarse a ese mercado. Claro. Importante también la brecha de género que se genera. Absolutamente. Temas culturales, todo el desarrollo que han tenido las distintas generaciones y como eso también se permea y, como tú decías, no se solapa frente a otros elementos que coartan oportunidades laborales. Sí, o sea, por ejemplo, en ese tema, dentro de trabajando.com en la plataforma vemos que de ese menos de 9% de postulaciones hechas por personas del segmento más 50, solo el 30% de ese grupo son postulaciones de mujeres. Y en términos salariales también, cuando postula una persona del segmento más 50 hacia arriba, en promedio los hombres postulan a nuestra plataforma por 1.800.000 pesos y las mujeres por 1.100.000 pesos. Entonces también vemos que postulan a cargos que son más bajos, por sueldos menores, y que muchas veces ellas también son sostenedoras del hogar, ellas también siguen pagando cuentas, ellas también tienen que sacar adelante una casa. Claro. Entonces estos temas también hay que entender que no solamente son como filantrópicos y decimos, oye, pucha, es que queremos ayudar a estas personas. O sea, es un buen negocio a nivel país. Va aumentando como el PIB a nivel país. Entonces, también desde el punto de vista de las empresas que tienen una obligación de ser sostenibles, tienen una obligación con la comunidad y con el país, hay que tener en consideración estas cosas. Super. Y si pudiésemos resumir como en 3 puntos claves sobre cómo la importancia de la integración intergeneracional en el trabajo, ¿cuál dirías tú que son esos 3 puntos claves? Mira, yo creo que en primer lugar el poder movilizar a las empresas para que le tomen relevancia a este punto y trabajen sobre él, ¿ya? Hay algunos segmentos, por ejemplo, sabemos que las personas con discapacidad, hay una ley que los apoya y por eso han tomado más relevancia en los últimos años. Pero que las empresas se motiven, que pierdan el miedo y que partan, porque en el fondo nos vamos a equivocar, es un proceso que no tiene fin, que vamos a ir mejorando y aprendiendo a lo largo del tiempo, pero en el fondo si no partimos, nunca vamos a mejorar. Por otro lado, que las personas mayores, un poco lo que decías tú de esta profecía autocumplida, de cuando en verdad llega esta desmotivación y que traté de buscar trabajo y no me funciona, entonces en verdad no voy a seguir buscando, que se capaciten, que en el fondo también entiendan qué es lo que está buscando este mercado laboral y que ahí pedirle un poquito más de resiliencia, que busquen las plataformas, que busquen las herramientas, que vayan, que se apoyen en otros, porque sabemos que es difícil. O sea,
En el fondo se le viene un camino muy difícil por delante, pero que hay que hacerlo igual. Y que cada vez somos más las organizaciones, las empresas, las personas que están en esta línea. Nosotros, por suerte, ya tenemos 8 empresas que para todos sus cargos consideran personas de cualquier edad, lo cual sentimos que es un triunfo tremendo. Hemos tenido cerca de 1.500 personas que ya han postulado los cargos, así que vamos que se puede. Y el tercer punto yo creo que es un cambio cultural a nivel social, porque en el fondo desde que entendamos que son personas que están súper activas, que son un tremendo aporte para todo, no solamente para el trabajo, porque también ahí empezamos a validarlo, y empezamos a validarlo no solamente en nuestra casa, no solamente en la calle, sino también en la empresa. Cuando yo soy una jefatura que tengo que contratar a alguien, yo corrijo los sesgos de los otros y digo, no, pero ¿por qué no podría ser una persona mayor? ¿Pero por qué no podemos hacer este ejercicio? ¿Por qué no podemos cambiar las cosas? Claro. No porque siempre se hayan hecho de una forma, no pueden cambiar. Entonces, un poco invitar a que como empresas, como personas y como sociedad vayamos tomando estos riesgos, que no son una locura, son riesgos muy controlados y absolutamente necesarios para lo que se nos viene, lo que ya estamos viviendo y lo que se nos viene como sociedad. Claro. Creo que el mensaje que mandas para empresas, para personas mayores es súper claro, ¿no? Y finalmente para toda nuestra audiencia, era la palabra que buscaba al principio, audiencia, es súper importante que nos sumemos a esta conversación, que no solamente nos quedemos con buscar cambios desde el otro, sino que desde uno mismo. Como esto efectivamente permea no solamente el empleo, el lugar del trabajo, sino que nuestra vida cotidiana, lo que tú decías, en las calles, en nuestra casa, en todas partes. Así que muy muy importante, te agradecemos por tu tiempo, María Jesús. Ha sido una visión súper enriquecedora también para continuar en esta conversación, y ya en el podcast del día de hoy nos adentramos en mercado laboral intergeneracional y estos futuros posibles, muy importante de ir visualizando. Vamos a dar entonces el cierre a este segundo podcast. Ha sido una conversación muy buena, creo que podríamos continuar, pero para no ser tan extenso esta instancia. Agradecemos también a todas las personas que nos están escuchando desde su casa o donde quiera que nos haya puesto este capítulo, y darles el recuerdo de que la cumbre va a estar tocando estos temas. Esto es un eje central que vamos a estar abordando en distintos talleres, conversatorios. Así que quedan todos súper invitados a participar el 3 y 4 de diciembre en la Cumbre Plateada. Esto ha sido el segundo episodio de Camino a la Cumbre, una conversación sobre economía plateada con María Jesús García Huidobro. Muchas gracias por tus palabras. Los invito también a seguir Senior Lab UC en todas nuestras redes sociales, donde estaremos subiendo más información al respecto para que puedan inscribirse cuando ya estemos más cerquita de la cumbre. Así que muchísimas gracias y estaremos en contacto hasta el próximo episodio.